Aleluya. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén. Un día más que el Señor nos permite estar reunidos en esta casa, en esta noche, hermanos. Le doy la bienvenida a todos los que están en esta noche en la casa de Dios. En el tiempo, hermanos, que estoy predicando, he aprendido a que sea el Señor el que lleve la palabra, que no sea yo hablándole, sino que sea el Espíritu Santo hablándole a sus corazones, para que la palabra le beneficie en su corazón, para que la palabra haga el cambio en su vida, hermano. Le doy la bienvenida a todos en esta noche. Hermano Eric, que no te había visto hace unos días, bienvenido. Asimismo al varón que está ahí atrás, no lo conozco, pero bienvenido a mi hermana que está visitándome en Las Vegas, mi hermana Nora. Gracias por estar, hermana, acá en este lugar. Es mi hermana de sangre y está acá. Le doy gracias a Dios por ello. Asimismo, hermanos, esta noche quiero que abra la mente, que abra su corazón para que reciba la palabra de Dios, para que Dios le pueda hablar a sus corazones. Voy a pedirles, hermanos, que se unan en una oración conmigo en este momento y pídanle a Dios que Él le hable, que no sea Rafael, que sea Dios hablándole a su corazón y que sea Él instruyéndolo en lo que Él quiere hacer en esta noche. Únase conmigo, hermano, en esta oración. Padre, esta noche, Señor amado, estamos reunidos, Señor, en tu casa, porque casa tuya es. Te pido, Padre Santo, que sea tu Espíritu, Señor amado, hablándole a los corazones de mis hermanos en esta noche. Que tú sanes todas las heridas, Padre amado. Que seas tú, Señor, quitando todo tropiezo en esta hora, Padre. Así como tú me enseñaste la palabra, así mismo, Señor, la enseñaré a mis hermanos, Padre. Porque serás tú, Señor, el que tome control en esta noche, Padre Santo, de esta palabra. Y que seas tú, Señor, glorificándote, Padre amado. Haz, Señor, lo que tú tienes que hacer, Señor, en las mentes de cada uno de mis hermanos. Yo mismo, Señor, en tus manos me encomiendo para que seas tú, Padre Santo, quien me dé revelación de la palabra, Señor, que tú, Padre Santo, has puesto en mi corazón en esta noche. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, un rato. Hay unas cosas que he aprendido, hermanos, y son de que cuando estamos nosotros sentados en la banca, hay dos cosas que me doy cuenta que nos gustan, ¿verdad? Y esa es una, cuando se le dice, se puede sentar y ya voy a terminar. Son unas cosas que a nosotros nos gusta escuchar, ¿verdad, hermanos? Esta noche, sobre lo que le quiero hablar a ustedes es sobre algo que muchas veces no se habla. Es un mensaje que muchas personas quizás creen tener lo que Dios ha reservado solamente para aquellos que verdaderamente le buscan, aquellos que le aman, hermanos. Esta palabra tiene un sello que no es revelado a todas las personas, y no todas las personas pueden entender la palabra tampoco, sino es por medio del Espíritu Santo. Amén. Quiero compartir con ustedes, porque durante mi tiempo que he predicado, que Dios me ha dado la oportunidad de hablar de la palabra de Dios, fui aprendiendo sobre lo que es la revelación de la palabra, y a la misma vez fui escuchando a muchos varones que predican la palabra de Dios, a muchas personas que están en púlpitos predicando, y que cuando yo los escucho me doy cuenta de que el Espíritu Santo no les ha dado la palabra. El Espíritu Santo es una comunión con Él. El Espíritu Santo te revela lo que el pueblo tiene necesidad. He caminado en lugares donde se les predica a los hermanos por medio de un chisme que le han contado de una persona. He estado en lugares donde se les predica a las personas para regañarlos, para ponerlos menor que ellos, haciéndoles creer a las personas
que yo soy o el pastor es el que gobierna la casa de Dios. Manipulan la palabra de una forma y de otra. Y al darme cuenta, las ovejas del Señor comienzan a resbalarse, comienzan a retirarse, porque no hayan en qué creer. No saben a dónde ir. Cargan un dolor en su corazón y no entienden. Mas el Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, y si el buen pastor está en este lugar, Él conoce tu necesidad, Él conoce por qué estás en este lugar, Él sabe qué es lo que tú necesitas en esta noche. Por eso es importante que el Espíritu de Dios sea el que te revele lo que tú traes adentro, porque el pastor no conoce lo que tú tienes adentro en tu corazón, mas el Espíritu Santo sí, porque Él te ama, porque Él te busca, porque Él está en este lugar. Amén. Solo Él te puede revelar lo oculto de tu corazón. Esa es la palabra que quiero enseñarte en esta noche. Que no todo el que dice que es predicador o todo el que enseña en este lugar viene de parte de Dios. Lo digo con certeza y con franqueza, porque el Señor así es como lo enseña. Tienes que tener cuidado lo que tus oídos oyen. Tienes que tener cuidado donde tú estás, para que aprendas lo que es la verdadera revelación de la palabra del Señor. Amén. Y así mismo, hermanos, vamos a entrar a la palabra. Y esta palabra en esta noche tiene por título el sello de la palabra. El sello de la palabra. Han sido pocos hermanos a los que yo he escuchado hablar sobre el sello de la palabra. ¿Qué quiere decir el sello de la palabra? Cuando tú agarras esta palabra y la lees en tu casa, tú no la entiendes. Cuando tú tienes esta palabra y la lees, tú te duermes, porque la palabra está sellada. Tiene un sello, tiene un velo. Tu corazón está velado y por eso ese velo se tiene que remover. Jesucristo, la predicación que Jesucristo daba es: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Jesucristo predicaba a las multitudes, Él hacía algo muy especial, algo que solamente lo puedes encontrar cuando tú en lo secreto le buscas a Él. Jesucristo se apartaba de las multitudes y tomaba a sus 12 apóstoles, a los cuales Él enseñaba los secretos del reino de Dios. A las multitudes Él predicaba. La predicación no es lo mismo que una enseñanza. En la predicación es para que tú tengas en tu oído lo que la palabra dice. La fe viene y viene por oír, y oír palabra de Dios. La enseñanza es lo que el Espíritu a ti te habla y te enseña en tu casa. El pueblo de Israel es una gran enseñanza para nosotros, para que nosotros entendiéramos sobre un pueblo que Dios había escogido, un pueblo que en este tiempo no ha recibido a Cristo ni lo recibirá, por la infidelidad de sus corazones, por las murmuraciones que hacían los unos a los otros. Hay una palabra que Dios manda al pueblo de Israel, y te voy a invitar a que vayas conmigo a Isaías capítulo 29. Vamos a leer lo más posible que podamos y lo más rápido que podamos, para que entiendas qué es este velo y qué es el sello de la palabra. Isaías capítulo 29. Vamos a leer del versículo 10 al 13.
Cuando lo tengan me dicen amén. Esta palabra venía dirigida al pueblo de Israel. Y dice el Señor: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os dará toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hasta ahí, hermanos. El versículo clave de lo que te estoy hablando en esta noche es el versículo número 13, donde dice Dios: dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Aquí tú puedes entender y ver que hay mandamientos que vienen por Dios y mandamientos que los hombres dan. Asimismo, en aquel tiempo como ahora, hay hombres que gobiernan la casa de Dios, hay hombres que dan mandamientos separados de Dios, que no son dirigidos por Dios. Estos hombres, el temor que enseñaban de Dios no era conforme a Jehová. Ellos enseñaban, quizás como algunos que te dicen ahora: no tienes por qué temer a Jehová, no tienes por qué temer a Dios. Tú tienes un abogado, tú tienes quien te perdone. Y sí, es cierto que nosotros lo tenemos por gracia de Dios, pero el velo se les fue puesto al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, tú puedes ver de ahí en adelante que ellos cargaban la palabra, pero no entendían la palabra, ni tampoco podían conocer las revelaciones de la palabra de Dios. El pueblo de Israel se le puso un velo en su corazón. El velo en su corazón es algo que yo te he explicado en muchas ocasiones, que cuando leas con el corazón, porque es donde el corazón, donde emana todos tus malos pensamientos, donde emana todo lo que tú haces. De ahí tienes que tener cuidado. Al pueblo de Israel se le puso un velo para que leyendo no entiendan, y para que vean no vean. Esto lo volvió a repetir Jesucristo, por cuando Él dijo: pues a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos por parábola, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Sin embargo, ellos escuchaban a Jesucristo hablar, pero ellos no entendían la palabra porque el velo estaba puesto. El sello de la palabra es algo que muchas personas no te van a enseñar, y porque es que algunos dirán: ¿cómo es que esta persona explica o enseña de esta forma? ¿Y cómo es que entiende la palabra de Dios? Si regresamos 5 años atrás, hermanos, yo te puedo decir de que yo era ignorante en la palabra de Dios, pero fui cristiano toda mi vida. Toda mi vida fui cristiano, habiendo nacido en un hogar cristiano, pero la palabra de Dios no se me había revelado. La revelación de la palabra de Dios es cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti, para que tú entiendas lo que el Señor ha hecho en la cruz por ti. Amén. Los judíos no creían en Jesucristo, que Él era el Mesías.
no creían, aunque estaba escrito en el Viejo Testamento, la ley. Ellos no creían porque la palabra estaba sellada. A ellos se les hablaba que Jesucristo vendría, y Jesucristo lo menciona en Isaías 52. He aquí yo que hablo estaré presente, pero ellos no entendían que Jesucristo venía. Ahora en día hay muchas preguntas que las personas se hacen, y una de ellas es: ¿por qué los judíos no creen en el Evangelio de Jesucristo? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué los judíos no creen en el Evangelio de Cristo? Es algo simple que yo le predique a un judío, a un israelita: mira, Cristo ha muerto por ti, Cristo te va a dar la vida, Cristo es el camino, la verdad, Cristo es el que ha hecho todas las cosas, y el judío sigue necio y no me quiere creer. Cuando tú no conoces por qué ellos no creen, entonces tú vas a molestarte y te vas a enojar, como la misma palabra cuando Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesucristo hace una separación de las ovejas de Él y las ovejas que son del diablo. Los judíos no reciben el Evangelio de Cristo por su incredulidad. La incredulidad es algo como un velo que pones en tu corazón, porque lo que Dios ha hecho conmigo es lo mismo que Él quiere hacer contigo. No todo funciona de la misma manera, como lo explica en 1 de Corintios, son que todos estamos en un mismo cuerpo, pero no todos tenemos la misma función. Pero la palabra es algo que puede llegar a todas las personas para que tú la guardes en tu corazón. Cuando yo escuchaba las palabras de muchos pastores, yo me quedaba oyendo y hablaban de cosas que no tienen sentido, cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Y aún así leen Mateo, leen Apocalipsis, y me doy cuenta que estos hombres no conocen lo que es la revelación de la palabra de Dios. Te voy a explicar: la palabra mata, pero el Espíritu te da vida. Necesita el Espíritu para recibir palabra de Dios. Amén. Asimismo, ahora en estos días hay personas que se educan y son enseñados no por el Espíritu, son enseñados por el YouTube, son enseñados por palabra, hombres, son enseñados por internet. No viene de la revelación de Dios. Por eso es que la inspiración del Espíritu Santo no llega a ti, porque tomas algo prestado de otro. El Espíritu Santo quiere que tú vengas a la palabra para Él hablarte a ti. No adquieras sabiduría ajena, recíbelo tú en tu casa. Así hay muchos hombres en estos días, pero ¿quién te dirá a ti: ese no es de Dios, eso no viene de Dios? Te voy a explicar el por qué los judíos no pueden recibir el Evangelio. Te voy a explicar por qué cuando tú le predicas el Evangelio a una persona te rechaza. Vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a leer del 20 al 28 para que vayas entendiendo sobre las revelaciones de la palabra de Dios. Cuando lo tengas me dices amén. Amén. Romanos 11, vamos a leer del 20 al 28. Quiero que vayas, cuando vayas leyendo, abras tu corazón para que entiendas por qué es que los judíos no reciben el Evangelio de Cristo. Dice la palabra del Señor:
por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te enseguezcas, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos. Los judíos son enemigos del evangelio de Cristo por causa tuya y mía, porque nosotros somos esos gentiles. Ellos no pueden recibir el evangelio, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ahí tú te puedes dar cuenta que el Señor veló el corazón de los israelitas para que hubiera una puerta para que tú y yo viniéramos a Él. Y la Biblia a nosotros nos testifica que Él haría a un pueblo que no le llamaba pueblo, y que al final de los tiempos de los dos pueblos haría Él un pueblo. Para aquellos que no entienden por qué los judíos no reciben el evangelio de Cristo, es porque son enemigos del evangelio por causa tuya y mía. Mas sin embargo la Biblia nos enseña que ellos volverán a ser injertados, porque ellos son la rama natural, ellos son el verdadero pueblo de Dios. Nosotros por gracia entramos al trono de Dios, mas ellos son elegidos, escogidos desde el principio, pero en este momento tienen el velo puesto por su incredulidad. Asimismo son todos aquellos que no han recibido la revelación de Jesucristo. Yo conozco psicólogos, científicos que conocen la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis, y sin embargo ellos no se han convertido al evangelio de Cristo. El que tú conozcas la palabra no te hace poseedor de la palabra. Necesitas al Espíritu. Amén. Necesitas que el velo se mueva de tu corazón para que entiendas lo que Dios hace en el pueblo de Dios. Vamos a buscar otra frase hablando de los israelitas en 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 14 al 16. Segunda de Corintios capítulo 3, 14 al 16. Cuando lo tengan me dice amén. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Segunda de Corintios, perdón hermano, estoy en el primero. Ahora sí, segunda de Corintios 3, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Ellos dejaron de entender la palabra. Porque hasta el día de hoy, cuando leen,
el antiguo pacto les queda el mismo velo, no descubierto, el cual es por Cristo es quitado. Aunque lean, no pueden entender ni recibir la palabra, porque el velo de los judíos y el velo tuyo lo remueve solamente Cristo. En el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se moverá. El velo se moverá es cuando tú comienzas a recibir la revelación de la palabra de Dios, donde tú comienzas a entender la palabra de Dios. Y esto fue algo maravilloso en mi vida, porque cuando yo escuchaba a los predicadores predicar, para mí todos ellos eran buenos, para mí todos ellos tenían la palabra de Dios, pero logré entender de que la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén, aleluya. Logré entender de que el que comete pecado, aun conociendo la palabra de Dios, seguirá en el pecado. Por eso Jesucristo siempre hablaba y decía: si un ciego lleva a otro ciego, no caerán ambos en el hoyo. Hasta el día de hoy los israelitas siguen predicando a Moisés, siguen creyendo en la ley, pero por la gracia de Dios a mí se me reveló que ellos serán salvos. Desafortunadamente para ellos, pero gloria a Dios que son escogidos, ellos tendrán que quedarse acá para cuando el anticristo salga. Esa esperanza no está para ellos, mas sin embargo todos ellos serán rescatados. La esperanza tuya y la mía es que nosotros seamos arrebatados cuando Jesucristo venga por nosotros. Amén. Esa es la esperanza que tú y yo esperamos. Mas sin embargo, el sello de la palabra está vigente y no cambia ni ha cambiado, porque Pablo era dueño de la ley. Era un hombre bastante enseñado en la ley. Era un hombre que era respetado por muchos. Y sin embargo, estaba lejos de la cruz de Jesucristo. No es el conocimiento lo que te lleva a ti a saber quién es Cristo. De conocimiento está lleno el mundo, pero de los que conocen a Cristo, muy pocos. Si yo te hago estas preguntas, siéntete libre para levantar tu mano. Porque en muchos lugares donde yo he enseñado y he predicado han contestado lo mismo, porque el Espíritu de Dios es que lo revela. Hay alguien aquí que cuando lee la palabra de Dios se le olvida lo que leyó o no entiende. Las respuestas cuando yo enseñaba eran: sí, hermano, no entiendo la palabra, es muy confusa. Sí, hermano, se me olvidó lo que leí anoche. Ahora te voy a explicar por qué. Isaías 29:13 es una de las razones por el cual tú no entiendes. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La honra para Dios no es de labios, es de corazón. La búsqueda de Dios no es de labios solamente, no es solamente de cantar ni predicar, es de una búsqueda diariamente de tu corazón, con una alma quebrantada delante del Todopoderoso. Él es el que te dará la autoridad para enseñar, para hablar. No necesitarás que nadie te siga. Él traerá a las personas a ti, porque sabe que tú estás entregada de corazón a Él. Amén. Otra
Pregunta que yo les hacía era: ¿hay alguien que le da sueño cuando lee? Lees la palabra, comienzas a leer y después comienzas. Si a ti te pasa eso, estamos en el mismo canal. Yo no te hablo cosas que yo veo, yo te hablo cosas que el Espíritu Santo me revela. Y a ti te pasa lo mismo. Yo no te conozco, pero el que me envió sí te conoce. Amén. La otra pregunta: ¿hay alguno que cree que conoce la palabra de Dios y cree que la entiende? ¿Habrá alguno en este lugar que cree que conoce la palabra de Dios y cree que la entiende? Yo conozco muchos que enseñan, muchos que predican. No me llamó el Señor a señalar dedos, me llamó a predicar la verdad. Si tú crees que tú conoces la palabra y que entiendes la palabra, te voy a dar 2 ejemplos de personas que están acá, que ciertamente eran poderosos en la palabra y estaban muertos. ¿Hay alguien en la palabra de Dios que era poderoso en la escritura y estaba muerto? Sí, hermano. Asimismo, hay muchos en este tiempo. Vamos a buscar la palabra de Dios y te voy a enseñar esos 2 ejemplos. Vamos a Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Vamos a leer del 24 al 26. Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 26. Y cuando lo tengas me dice amén. Dice la palabra de Dios: este era un judío llamado Apolo. Por si no lo conocía, este hombre era un hombre que conocía lo que te estoy diciendo. Dice la palabra: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Cuando la palabra dice poderoso en la escritura, te está diciendo que este hombre conocía letra por letra de la palabra, conocía los libros mejor que no sé quién, porque no es nada más un hombre que conocía, dice que era poderoso en las escrituras. En el 25 dice: había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahí te das cuenta, Juan bautizó, pero él bautizó para el arrepentimiento, no para salvación. Él confesaba, Juan el Bautista, que el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Él te bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Mas Apolo no había escuchado esa doctrina, pero era poderoso en las escrituras. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, comenzó a hablar en la iglesia. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, estos 2 personajes eran unos que habían recibido la revelación de Jesucristo y lo escuchaban. Por eso para ellos no era maravilla que Apolo predicara de esa forma, porque Priscila, acá y Aquila entendían que amaba al Señor, que conocía la palabra, pero no había recibido el Espíritu Santo. Y le dice: pero cuando le oyeron, en el 26, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios.
hubo necesidad en este momento de que los hombres que recibieron la revelación de Jesucristo le expusieran claramente a Apolo: mira, tú amas al Señor, tú eres poderoso en la ley, conoces Génesis, Éxodo, Levítico y todos los libros, pero solamente tienes el arrepentimiento de Juan. Deja que te enseñemos. Y mire que la palabra dice que lo tomaron aparte. Dejaron que siguiera predicando, dejaron que él enseñara, pero dice que lo tomaron aparte para exponerle exactamente el camino del Señor. Y queriendo él pasar acá, y a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia rebutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesucristo era el Cristo. Él estaba hablando verdad. Y si tú brincas al 19, capítulo 19, tú puedes darte cuenta que allá le habló Priscila y Aquila, pero aquí se presenta aquel hombre llamado Pablo y le dice en el capítulo 19, versículo 1: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No es el conocimiento, hermano. No importa cuánta lectura tú tengas, no importa qué conocimiento tengas de esto, ¿te puede llevar a la salvación? Sí, siempre y cuando el sello se haya movido. Ese sello, la Biblia nos enseña que solamente lo mueve Cristo. Amén. Cuando Cristo llena tu vida, cuando tú comienzas a cambiar, cuando tú comienzas a recibir la palabra de Dios, entonces se mueve el velo. Y créeme, hermano, que tú cuando hables, las palabras saldrán automáticamente, porque el hombre de Dios conoce que no es él el quien habla, sino el Espíritu de Dios. Este es un ejemplo de un hombre poderoso, dice la Biblia en la Escritura. Y para mí poderoso significa que quizás con mi conocimiento yo no me podía acercar a él, porque él quizás era como un testigo de Jehová, que si un testigo se te acerca a ti, probablemente, o un mormón, probablemente él agarre como un papel y te comienza a hacer así. ¿Por qué? Porque ellos tienen conocimiento de la palabra, pero están lejos de Cristo. No lo conocen. Otro hombre que estaba aquí, que este es bien mencionado, está en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Este era otro hombre que era muy respetado. Los evangelios de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 10. La Biblia dice que él era un fariseo. Para ser un fariseo tenías que haber tenido mucha lectura de la palabra de Dios. Dice que era principal, y más de principal, era un maestro. Cuando lo tengas me dices amén. Este hombre se llama Nicodemo. Ya te mostré a Apolo, porque de Apolo habla la Biblia en 1 Corintios cuando predica con Pablo. Este Nicodemo, y dice la palabra de Dios, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí comienza ya Nicodemo a debatir con Jesucristo, aunque era maestro, pero él no entiende lo que Jesucristo le dijo, porque hay un velo en su corazón. Él no entiende que hay que nacer de nuevo. Jesucristo le dice en el versículo 5: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Aquí el punto más grande es el versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro y no sabes esto? Apolo era un hombre poderoso en las Escrituras. Nicodemo era un maestro. ¿Será que en este tiempo hay alguien que te enseñe y que te habla y tú no puedes entender que él no ha recibido la revelación de la palabra de Dios? La revelación de la palabra de Dios es tener un encuentro con Dios. La revelación de la palabra es ser bautizado con el Espíritu Santo. La revelación de la palabra de Dios es haber nacido de nuevo. Estos dos hombres que están escritos en la Biblia no conocían ninguna de las dos, pero amaban al Señor. Y yo conozco a muchas personas que le aman. Yo conozco a muchas personas que lo predican. Y nada puedo hacer yo para su salvación. Nada puedo hacer yo para revelárselos. Esto solamente lo hace el Espíritu Santo. En Hechos la Biblia nos habla sobre una mujer llamada Lidia, que dice la palabra de Dios que era temerosa de Dios, mas sin embargo no había recibido el bautismo del Espíritu. Dios nos dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a las palabras de Pablo, para que por medio de la predicación de Pablo ella recibiera el evangelio de Jesucristo y fuera salva. Hubo que haber una intervención en ese momento. Jesucristo abrió su entendimiento, abrió su corazón para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. El sello de la palabra, quizás tú no lo vas a escuchar en muchas predicaciones o en muchos pastores, porque cuando ellos no hablan de este sello es porque ellos no entienden que la palabra está sellada. Los mensajes que yo recibo no son dados por hombre, son dados por Dios. No para vanagloria mía, sino para beneficio tuyo y mío. Amén. Porque Jesucristo nos llama a nosotros para que tengamos nosotros ese comunión con Él. Unos pasos, porque muchas personas se preguntarán, ¿cómo recibo la revelación de la palabra de Dios? Mira que la palabra de Dios nos habla en Santiago y dice, todo el que pida creyendo en su corazón que lo recibirá. Hay unos pasos que yo te puedo dar para que tú recibas la revelación de la palabra de Dios. Los pasos siguientes son algo que quizás te podría decir: agarra un papel, agarra un lápiz y toma nota, para que entiendas estos pasos. El primer paso, Hebreos 11:6, ten fe. Segundo paso, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Paso número 3, Jeremías 17:5, teme a Jehová y no a los hombres. La gente teme más a los hombres que a Dios, obedece más a la voz de los hombres que a Dios. Paso número 5, Lucas 21:36, ora en todo tiempo. Paso número 5, Lucas 5:35, ayuna. Tienes que ayunar, no porque el pastor te lo mande, sino porque tú estás buscando revelación de Dios. Los pasos que te acabo de dar son unos pasos
que una persona que conoce a Dios entiende. Ten fe, teme a Jehová. No temas a los hombres, sino a Dios. Ora en todo tiempo y ayuna para que reciba la revelación de la palabra de Dios. Ahora esos son los pasos para que tú puedas entrar a la revelación de la palabra de Dios. Te voy a mostrar ahora lo contrario, los tropiezos que te impiden para que recibas la palabra de Dios. Tropiezos que en tu vida hay y no puede venir la revelación de la palabra a tu vida por las siguientes razones. Incredulidad es una. No seas incrédulo sino creyente. Segunda, hipocresía. No seas hipócrita ante los hermanos. Séle fiel a Dios en lo secreto, porque Él es el que te da la recompensa. No seamos hipócritas afuera, siendo una cosa y adentro otra. Esos son tropiezos que te pueden parar para que tú recibas la palabra de Dios, porque Dios no aceptará hipocresía dada por las personas. Otra, esta es una de las más fuertes que yo me encontré. Tropiezo bastante grande, hermanos, que no paró en el tiempo de Samuel, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Isaías. Este tropiezo es la operación diabólica para que no creas y te salves. Jesucristo hablaba sobre una semilla fue sembrada por el camino, otra fue sembrada sobre pedregales. El diablo siempre está operando en tu mente para cuando tú leas, no entiendas la palabra de Dios. El diablo te está operando para que tú tengas hambre. El diablo está operando en tu mente para que tú te levantes de la oración. El diablo está operando en tu mente para que te acuerdes de todos los biles que tú debes. El diablo opera en tu mente porque tu mamá, tu papá, tu hermano, un familiar, un amigo ha muerto, está enfermo. No hay revelación. Tu corazón no está ahí. Tu corazón está en otras cosas. El diablo conoce eso. Y Jesucristo dice en su palabra, cuando Él plantó la semilla por el camino, dice la palabra de Dios que el diablo vino y arrebató lo que había sido plantado para que la persona no creyese y se salvara. Otro tropiezo que puede afectarte en tu vida: confianza en ti mismo. Tú confías en que lo conoces todo. Tú confías que Dios está contigo. Tú confías de que eres verdaderamente servidor de Dios. Cuando tú comienzas a confiar en ti mismo, es cuando tú vas a encontrar tropiezo en tu vida. Cuando tú confíes en Dios en todo momento, recibirás la revelación. Amén. En todo tiempo. Yo no me paro acá a predicar porque confío en mi fuerza o que confío que yo conozco algo. Yo no conozco nada. Antes dice Pablo, me hago ignorante entre ustedes, como que no sé nada, para que haciendo eso tal vez Dios haga algo en ustedes. No confíes en ti mismo, porque nosotros, cada uno de nosotros, somos malos. Todo lo que viene de nuestros corazones es inclinado hacia el mal. Al hablar de los hermanos, al querer pelearte con alguien que se te cruzó en la calle, al querer estar con otra persona que no es tu esposo o tu esposa. Todo lo nuestro es malo. No hay nada bueno. No hay nada bueno en ti ni en mí. Si hay algo bueno, se llama Cristo. Si hay algo bueno, algo en ti, se llama Jesucristo, porque todas las obras buenas vienen de Él. Otro tropiezo que puede haber en tu vida para que tú no recibas la revelación de la palabra es altivez. Conozco muchos hombres, con muchos hombres que aman lo que la Biblia dice,
que los saluden en todo tiempo, que los pongan a ellos primero, que les den mejor puesto en la iglesia, que los pongan a ellos como los super líderes, que los pongan a ellos en los primeros asientos. Hipócritas, dijo el Señor, que amáis las salutaciones de los hombres. Hipócritas, que os vestís, dice, con ropa de púrpura, mas por dentro estáis muertos. Humillación. Humíllate delante del Señor y no seas altivo. Otro tropiezo. Este es bastante también, hermano, que dirá de muchas personas. Este tropiezo te va a evitar de que Dios te hable en tu casa, te va a evitar de que los dones del Espíritu Santo te vengan a ti, te va a evitar de que la revelación de la palabra venga a ti. Esto es cuando tú vives con una unción prestada. No entiendo qué significa eso, hermano. Una unción prestada. ¿Qué es eso? Te voy a explicar lo que es una unción prestada. Nunca trates de imitar a un pastor. Nunca guardes las palabras o repitas las palabras de un pastor. Predica la palabra de Cristo. Guarda la palabra en tu corazón, porque muchas personas ahora se meten al internet a buscar qué predicar. Muchas personas leen la palabra solo cuando van a predicar. Muchas personas toman el mensaje del YouTube de un predicador. Yo no te he visto, hermano. Yo no te he visto, pero el Señor sí. Él sabe cuánto tú te has gozado con esa palabra. Él sabe cuánto esa palabra te ayudó para que tú pudieras cambiar tu vida. Él ha llamado a hombres a predicar, pero lo que el Señor quiere darte a ti no es lo que le dio al pastor a quien tú oíste. Él tiene algo diferente para ti. Él tiene una palabra diferente para ti. Si tú continúas escuchando predicaciones y las quieres dar en este lugar, créeme que el Señor no te dará a ti unción, porque estás con una unción prestada. Shamalai, Himarsokaya, mi resea. Otro tropiezo, hermanos, es cuando tú mismo te engañas a ti mismo diciendo: soy cristiano, amo al Señor, tengo la mejor voz para cantar, tengo mejor la palabra para enseñarte. No te engañes a ti mismo, porque si tú sabes cantar, Dios te lo dio. Si tú sabes predicar, Dios te lo dio. Tú no tienes nada de qué enaltecerte. Dios es el que da los dones. Pablo, cuando recibió la revelación de la palabra, me admiraba, porque él no conocía a Jesucristo, pero cuando lo conoció por el camino, dice que Jesucristo se le apareció y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo entendió y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor Jesucristo le habló, porque Pablo tenía una revelación no dada por hombres. Pablo tenía un encuentro es lo que tú necesitas con Dios. Porque Pablo, después de que había recibido ese encuentro, recibió el verdadero evangelio de la palabra de Dios. En Gálatas 2:6, Pablo dice: pero de los que tienen reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. El mensaje que yo te hablo no me lo enseñó ningún pastor, no me lo enseñó ni se sentó conmigo a enseñarme la palabra de Dios. No,
Por eso yo comprendía y entendía las escrituras cuando Pablo decía, pues mi sabiduría no viene de humana, mi sabiduría proviene de lo alto, de Dios. Yo entendía cuando Pablo decía en Gálatas 2:6, pero de los que tenían reputación será algo, lo que hayan sido en otro tiempo no me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, dice Pablo, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Cuando yo comencé a predicar este evangelio, muchos de los pastores me rechazaron. Muchos de los hermanos no querían que yo hablara sobre la santidad, sobre el temor de Dios. Muchos de los hermanos no querían que hablara de lo que Dios me había dado. Ellos agarraban un papel y me daban, quiero que prediques de esto. Discúlpame, hermano, pero yo no te voy a predicar. Yo voy a predicar lo que Dios me dé. Esas eran mis palabras y por eso no me aceptaron en esos lugares. Por eso me rechazaron y por eso yo le daba gracias al Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque sé que te estoy sirviendo a ti. No sirvo a los hombres, antes de todo te sirvo a ti. Y voy a predicar el evangelio verdadero que tú me diste, porque no busco favor de los hombres, ni busco estar delante de los hombres. Antes, Señor, me arrodillaré delante de ti en mi casa y te buscaré y clamaré y Él oirá, porque el Señor es grande y maravilloso. Pablo entendió esto. Y aún Pablo exhortó a Pedro, que era un apóstol de Cristo, cuando Pablo actuaba de una forma con los judíos en la circuncisión, pero cuando Pablo llegó, él le exhortó a Pedro, porque él les enseñaba la circuncisión o la incircuncisión en ese momento, conociendo Pedro que él había conocido a Cristo. El mensaje de Pablo era algo diferente que las personas no conocían. Cuando yo conocí este evangelio, la palabra de Dios me hablaba, porque entendía que Jesucristo te dijo a ti y a mí. Él dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él os enseñará. Tengo el Maestro de maestros, tengo al Señor de señores, tengo quien me hable en mi casa, tengo quien me enseñe. Ese es el mensaje que he traído. En primera de Juan capítulo 3, Juan enseñando sobre lo que Dios hace, él dice en 1 de Juan capítulo 3, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayores que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Eso yo no lo entendía, no lo comprendía, pero cuando el Espíritu Santo me lo reveló, comprendí que cuando yo hable mentira, el Jesucristo me reprenderá en mi corazón, pero cuando hable verdad, Él me dará la palabra y tendré confianza con Él. Humíllate delante del Señor. Busca la revelación de la palabra. No todos los que predican a Cristo conocen a Cristo. No te desanimes porque hay pocos hermanos. Yo sé a dónde están y te puedo decir que conozco lo que tú tienes, conozco lo que tú vives, conozco lo que tú hablas y lo que tú sientes, conozco también tu vida. Yo no te lo digo porque sé lo que tú haces. Lo sé por el Espíritu de Dios, lo que tú tienes. No es de mí, ni de parte mía dártelo. Es de parte del Espíritu Santo que te revele palabra. Este mensaje, el sello de la palabra, hermanos, es largo, como era también el mensaje del infierno. El infierno yo lo di una vez acá, pero el mensaje del infierno tiene 1, 2, 3, posiblemente 4 prédicas. El mensaje del sello de la palabra, de la misma forma, tiene mucho más que hablar, porque los discípulos de Cristo no entendían. Y si tú has leído la palabra, tú te vas a dar cuenta que ellos no entendían la palabra. Hubo una revelación
Esa revelación fue para Pedro cuando se le dije: ¿quiénes dicen vosotros que soy? Mire qué bienaventurado fue Pedro, porque el Señor le contesta: bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Bienaventurados son todos aquellos que han recibido el mensaje de Dios dado por Dios. Aleluya, hermanos. Le voy a pedir a mis hermanos músicos que si pueden pasar y pueden entonar, hermanos. He terminado, se pueden poner de pie. Vamos a hacer una corta oración. Analícese en su corazón y pídale al Señor qué es lo que el Señor quiere hacer contigo. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer contigo? Comience a orar, hermano. Cristo vive, aleluya. El Señor en esta noche les ha hablado. Cristo está en este lugar. Cierre sus ojos y ore. Órele al Señor. Voy a pedirle a mi hermana: pase enfrente. Masaya, que reveso cae, que malaba sinalaya, que mando rebayaka, abosiria, que mababalanda como reba. Jesús, Jesús, el Señor de los cielos, el verdadero Samaya. Aleluya. Habla, Padre. Habla, Padre. Que el pueblo espera, Señor. Oh, Altísimo Rey, conforme a la palabra que me ha dado, así he hablado. Oh, Santo glorioso. Oh, aleluya, Señor. Adoren a Dios. Adoren a Dios en este momento. Oh, Espíritu Santo, lléname. Lléname, Espíritu Santo. Oh, Shamalayanta Kabara. Padre Santo, en esta hora te pido, Señor amado, por mi hermana. Padre Santo, toda atadura, Padre Santo, que la ha detenido para recibir el mensaje de la palabra, en este momento, con la autoridad que tú me has dado, Padre, sea libre, libre. Libre, Señor. Oh, Santo. Mi vida. Aleluya. Padre Santo, este corazón, Señor, es tuyo. Esta alma es tuya. Padre, reprendo todo espíritu maligno, Señor, de este cuerpo, en el nombre de Jesús. Sal de ella, por la palabra testificada en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo dolor, toda tristeza, toda depresión, en este momento, sal, 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 en el nombre de Jesús. Sobre todo nombre. Aleluya, aleluya, Santo. Este
capaz de hacer, lo que yo soy capaz de hacer, porque Él te ha dado en esta noche. Tú has sido tu hermano, tú has sido tu hermano, soy yo, dice el Señor. Aleluya, santo. Corre vaya, y socoya la barra matoa, amasiva rayará. Derrama en mí, dice el Señor, derrama todo dolor, porque sé que ha venido, yo sé que tú has venido, dice el Señor. Y mira que tus pensamientos no son mis pensamientos, porque tu plan fue cambiado para que yo te hablara, para que yo te hablara a tu corazón en esta noche. Oh, Balasa, aleluya. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo. No busques, dice el Señor, entre los hombres. No busques entre los hombres. He aquí, dice el Señor, yo te he hablado, dice el Señor, y te he traído en esta hora para darte sanidad a tu corazón. Oh, malazo. Siga orando, hermano. Deje que el Espíritu de Dios le hable en esta hora. Oh, Espíritu Santo, aleluya. Aleluya. Hermano, si tú necesitas una oración, pasa adelante, porque es Cristo el que te llama. No es el hombre a quien tú ves, es Jesucristo el que sabe que tú traes dolor. No te escondas, no hay nada que puedas esconder de mí, dice el Señor, porque yo soy el que toca los corazones. Oh, aleluya. Pasa adelante, pasa adelante, humíllate ante el Todopoderoso. Aleluya. Gloria, Señor amado. Te doy gracias por la vida de mi hermana. Oh, Señor amado. Yo reprendo, Padre amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor amado, sanándola. Padre Santo, ella es libre, libre, libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es libre, Padre Santo glorioso, porque esta raíz, Padre Santo, no se irá, esta raíz no se moverá. Aleluya, Padre, Padre Santo, Señor, aleluya, aleluya. Oh, Saya, Kaya, Ramaya, y Ramalaya. ¿Cuántas veces hablaré? ¿Cuántas veces te llamaré? ¿Cuántas veces te traeré? Tú sabes a qué has venido, tú sabes a qué has venido, dice el Señor. Oh, Marreca, Masoya, y Remalaya, Masocare. Aquí está el Señor, aquí está el Señor, y lo que tú traes en tu corazón no lo revela carne ni sangre, porque yo soy espíritu, dice el Señor, y los que me buscan en espíritu y verdad. El dolor, la tristeza, la depresión que en ti hay, ahora, sal fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Aleluya, santo, santo y glorioso, Padre mío glorioso. Samaya, Ema revenda la valla de reca, revendo tu revenda socaye, mi revenda la vaca vaya. ¿Hasta dónde llegarás? Te dice el Señor. ¿Hasta dónde crees que llegarás? Viviendo
viviendo la vida que has vivido. ¿Hasta dónde crees que llegarás? Aquí estoy yo, el único y verdadero que te habla verdad. No hay nadie, no hay hombre que revele lo que yo revelo. He aquí, dice el Señor, yo te he traído para que escuches mi voz, mi palabra. No temas, no temas, no temas, porque yo haré las cosas que tú me has pedido, porque has buscado en lugares, dice el Señor, donde yo no he estado. Yo sé, dice el Señor, yo sé, dice el Señor. Aleluya, Padre. Te pido que guardes a este hermano ahora en el nombre de Jesús. Padre Santo, todo dolor, te pido que lo libres. Guárdalo, Señor. Padre Santo, cúbrelo, cúbrelo en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Santo, glorioso Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, oh Dios mío, porque tú eres maravilloso, Padre. Has revelado cosas, Padre amado, que ningún hombre puede revelar. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de mi hermana. Ten paz en tu corazón. El Señor está contigo.